Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Elemental es el título de Cuatro Pelagatos. El traidor es Rafael Correa. Correa, en la parte fundamental, Correa creyó que Moreno, al criticarlo, se deshacía de toda la década. Se equivocó. Moreno pautó otra estrategia. Reivindicar los orígenes del proceso, su momento cumbre, la Constitución de Montecristi, y prolongarlos hasta el 2013, cuando dejó el gobierno. Esto no tiene asidero histórico, pero no le importa. Así libera de culpa a todos aquellos que lo siguen y endosa a Correa y a todos los que lo siguen la responsabilidad de tres de sus críticas más letales: el autoritarismo, la ineficiencia económica y la corrupción. Basta con esto. Esos son los tres elementos más elaborados, más sentidos fundamentalmente por el pueblo ecuatoriano durante un poco más de una década. El autoritarismo, que lo conoció de cuerpo entero, el pueblo ecuatoriano, la prensa nacional, todos le conocimos. Hasta dónde podía llegar y llegó. Autoritarismo. Ineficiencia económica, pues hay demostraciones fidedignas. Como para un long play, decían antes los antiguos, como para un long play, como para repetirlo en un long play o en una cinta magnetofónica de larguísima duración, y que le puede servir al presidente Moreno. Más bien se ha portado todo un caballero para lo que él tenía que decirle. Y la corrupción, pues, os está olvidando, amigo de Europa, que me está usted escuchando. Y su corrupción. La corrupción lo embarró todo, pues, expresidente Correa. La corrupción. No se olvide estos tres elementos letales para usted: su autoritarismo, su ineficiencia en la conducción económica del país y la corrupción. O no siente, o no le da vergüenza. Pero si es a cada instante un escándalo, si en cada momento, en cada día, todas las primeras planas de todos los periódicos del Ecuador traen elaborados que aluden a la corrupción de su gobierno. La crisis de Alianza País no es el resultado de una guerra personal entre él y Correa. Se entiende que es entre un proceso democrático del cual él, como presidente, se declara garante, y el autoritarismo. Y el autoritarismo en el otro lado. El autoritarismo, dijo, generó la creencia de que se podía hacer con el país lo que les daba la regalada gana. Y como él está haciendo lo que el pueblo desea, esto también lo dijo, por eso tenemos la aceptación que tenemos. Lo dijo. Y está ubicado en comillas. ¿Quién es entonces el traidor?, nos pregunta José Hernández. La única crítica que Moreno acepta del correísmo es que no ha hecho nada hasta ahora de lo que prometió. Y acepta la crítica. Y le duele la crítica. Y le duele, dijo, porque es verdad. Porque es verdad. La gente se ríe mientras él agrega que hizo ofertas en campaña pensando que la mesa estaba servida. Fantástico. Fantástico el escrito de
José Hernández, cómo une, cómo recluta, cuántos y cuántos elementos a su favor. Estamos hablando de un ser distinto, General Moncayo. Bienvenido, Enrique Ayala Mora, exalcalde de Quito, placer tenerlo aquí, ex candidato a la presidencia. A los tiempos es un honor conversar con usted, mi general. Bien pegado el trompón, ¿no? No, la verdad es que lo que ha hecho Lenín Moreno es desarmar todo un proyecto en el que él tenía que jugar un papel y lo está haciendo de una manera diferente. Si usted lee lo que dice el propio Correa, el propio expresidente Correa, la salud de Lenín Moreno es muy frágil, pero él impulsó pues esa candidatura. Entonces, supone usted que él conocía de esa fragilidad y pasa a analizar, siendo objetivo, por qué presionó para que sea el señor Glass el candidato a la vicepresidencia. Aquí usted puede observar una maquinación. Te dejo la mesa servida. Quedas al mando del Jaguar de América. Entonces, sabía Correa cómo nos deja destruyendo al país. ¿Qué habría argumentado después? Qué pena, Lenin siempre fue limitadito, no estaba a la altura del reto, yo elegí un país en marcha. Y vean ustedes, y vuelve entonces Correa después de 4 años como El Salvador. Y vea cómo me entregan. Entonces, la otra alternativa, como es frágil su salud, todo lo demás, aquí queda mi peón, Glass, para que siga con la revolución ciudadana. Entonces, lo que ha hecho Lenín Moreno debe dolerles intensamente al presidente, al expresidente Correa y a todo el grupo beneficiario de esta realidad miserable que estamos descubriendo ahora. Ese es el pecado. En equipo. Ese es el pecado, como bien está argumentando el periodista. El pecado es haber dicho, la mesa no está servida. El haber transparentado todas las cifras que exigíamos que se transparente. El haber dicho, la deuda externa está en estos niveles. Bueno, el haber dicho la verdad. Esa es la traición de Lenín Moreno. Y claro, José Hernández con claridad dice, ¿quién es el traidor? ¿No será más bien el traidor el que dio un giro personalista, caudillesco a un proyecto que el 2006 era atractivo? Un proyecto en el que se hablaba de un proceso sin caudillo, sin líderes inspirados, sin dueños de la verdad, una construcción colectiva. Un proyecto en el que se hablaba de la revolución ética. ¿Quién traicionó el proyecto? Lenín Moreno. Lenín Moreno lo que está es simplemente dejándonos ver lo que han sido estos 10 años de desadministración, de ineficiencia, de ineficacia para el Ecuador de ahora y para el Ecuador de aquí hasta el 50, porque los daños que nos han hecho van a pagar los hijos y también, los nietos. Tal vez se está reconstruyendo con el arquitecto de Montecristi. ¿Quién fue el arquitecto de Montecristi a la final? Mire, yo entiendo que Montecristi fue una experiencia que tuvo 2 etapas. La primera con Alberto Acosta, que fue una etapa de gran apertura. Yo mismo era alcalde y fuimos los alcaldes a debatir los temas de la descentralización, de las autonomías. Pero usted recuerde que el señor Correa dijo que se estaba demorando mucho y puso a un hombre suyo, el señor Cordero, y a partir de entonces fue otra constituyente. Y a partir de entonces entraron las fórmulas de los españoles, en fin, de los asesores, y se hizo un mamotreto reconocido por ellos mismos. Yo he escuchado a muchos de ellos decir que nos faltó tiempo para poder armar bien la Constitución. En el último momento y al apuro lo que hicimos es pegar capítulos que no habían sido debatidos hasta para coordinar entre ellos.
Entonces no hubo arquitecto, el arquitecto fue la voluntad omnímoda del señor Correa, tenía que salir la Constitución y como él quería. Y así salió, entre gallos y medianoche, una Constitución con todos los defectos. Aquí estamos con Enrique, que ha hecho un estudio a fondo de esa Constitución y que planteaba por lo mismo la necesidad de una constituyente para rehacer lo mal hecho. De manera que, y todavía ese no es el momento más grave. Yo creo que el momento más grave es cuando se reúne con Chávez y queda obnubilado por el líder militar, el comandante. Vea usted hasta ahora esa afición a ser llamados comandantes. Comandante, claro, Fidel Castro, porque ganó la guerra, pues. Claro, comandante también, y ¿por qué no? Ortega, porque como parte del ejército sandinista, pero no quieren ser... Con Roldós le vimos todavía con traje pero de campaña. Claro. La vez que le visitamos apenas triunfó la revolución sandinista. Entonces, podría ponerse el chaleco. Porque le digo que a partir de entonces viene la consulta para tomarse la función judicial. A partir de entonces viene la ley de Hunt para tomarse una mayoría que electoralmente no correspondía. Vienen las enmiendas para reformar esa constitución en beneficio del caudillo. Entonces, ese es el proceso, sin duda un proceso que ha sido traicionado por los mismos que hoy están defendiendo una revolución que no se ve por ninguna parte, que no sea corrupción, ineptitud, que es lo que se observa. Bien elaborado entonces el presupuesto del presidente Correa para escribirlo, para preanunciarlo, pero muy mal elaborado el presupuesto para lo que nos lee con realismo José Hernández. No sé si me doy a entender lo que quiero significar. Sí, cómo no, aquello. Gonzalo. Gracias por la invitación y comparto. Enrique Ayala. Que nos vemos a las cuantas semanas, así es que hemos tenido la ocasión de estar presentes aquí. Y yo quiero contarles una cosa. Estamos ya en clases en la universidad y los alumnos de historia pues han comenzado a hacer algunas preguntas, conversaciones, etcétera. De orden general, de orden coyuntural. Y me han preguntado, bueno, ¿usted qué hizo la nueva historia del Ecuador? Lo cual es falso, porque esa sí fue una obra colectiva, de la cual yo fui el coordinador. Usted que coordinó, digamos, la nueva historia, bueno, ¿qué va a decir sobre los últimos años? Porque la nueva historia termina en 95. Tenemos ya como 20, 25 años que hay que volver a historiar. Y entonces, el hecho es que, claro, hay que hacerlo. Hay que preparar una historia contemporánea del Ecuador. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que vamos a plantear en esa historia contemporánea? ¿Qué es lo que va a decir esa historia contemporánea sobre el correísmo? Y claro, estas disensiones personales, estos enfrentamientos, acusaciones, ya con la perspectiva de los años, van a ser mucho menores. Ahora, pues, las peleas entre Alfaro y Plaza durante la Revolución Liberal se ven con menos proporción que lo que entonces, lo que se ve es qué pasó con la Revolución Liberal. Entonces, lo que ahí cabe pensar es, sí, hay acusaciones mutuas de traición, etcétera, pero la pregunta es, ¿a quién es el principal traidor? Correa. No a Moreno, es al Ecuador. La inmensa mayoría del país confió en Correa, votamos por Correa, creímos en lo que él planteaba. En algunos casos sugerimos una serie de temas. Yo le entregué a Correa incluso mi libro, Ecuador, Patria de Todos, que era un manual de cívica que precisamente pensaba reforzar los valores nacionales. Se robaron el eslogan que ya estaba inscrito como propiedad intelectual, porque yo hice el libro que se llama Ecuador, Patria de Todos, ¿no es cierto? Pero no cumplieron con el plan. Es decir, hicieron una patria de un grupo de maleantes, porque en eso devino la tal Revolución Ciudadana, un grupo de maleantes que asaltaron el país desde el principio y que fueron perfeccionando su capacidad de llevarse la cosa pública fundamentalmente a través de las obras. Y entonces, la pregunta aquí es,
¿a quién es el traidor? Correa traicionó una fe nacional después de semejante crisis, después del gobierno de Lucio Gutiérrez. El país esperaba, por eso votó por Correa contra Álvaro Noboa, que en realidad haya un cambio. Incluso nosotros creíamos que revolución mismo no cabía porque era demasiado pedir, pero al menos un gobierno honrado, un gobierno progresista, un gobierno que respete la organización social y que sea capaz de llevar adelante tareas nacionales. Nada de eso. Entonces, efectivamente, yo creo que las 3 condiciones que da el correísmo, el periodista, son correctas. Hay que añadir una cuarta a eso, y es que destruyó el tejido social del Ecuador. Fue un enemigo de la sociedad ecuatoriana. Destruyó los colegios profesionales, las organizaciones sociales, los clubes deportivos, intervino en todo, se metió en todo porque estatizó la sociedad civil. Sí. Y eso hacen los fascistas. Esto hay que aclarar. ¿Pero cuál era el secreto autoritario de Correa? Todos los caudillos, a mí no me gusta mucho el término populismo para aplicárselo a Correa, por eso podemos discutirlo entre académicos, pero yo creo que todos los caudillos son autoritarios, porque no pueden manejarse con reglas democráticas. Siempre tienen que encontrar un grupo de áulicos que son de corifeos y además imponen. Esa es la lógica de toda América Latina. Desgraciadamente no es el único caso. También el caso de Nicaragua es un caso lamentable, y el de otros países en donde efectivamente se terminan constituyendo gobiernos autoritarios. El de Venezuela ni se diga, pues eso es un desastre, porque además del autoritarismo, del abuso, ahí hay un quiebre económico gravísimo. Entonces, ¿qué sismo se va a sentir o van a sentir nuestros hijos y nuestros nietos cuando la historia les refleje una realidad de que un hombre tan natural como Moreno, tan convencional aparentemente para este momento de la República, después diremos otra cosa, pues sea el hombre que le sacó del abismo económico, del abismo moral, del abismo incluso político al Ecuador, que le dejó en ruina a su antecesor. ¿Cómo cree que leerán esa historia, o es mucho anticipar aquella visión que tengan nuestras nuevas generaciones del papel que va a cumplir Moreno y de qué depende además? Porque ahí está el secreto de la vida y del destino y el futuro, no solo de nuestro país, sino de este presidente. Bueno, en la historia del Ecuador han habido momentos críticos, pero yo no he visto un presidente que asuma ese cargo tan difícil en peores condiciones que las que ha asumido Lenín Moreno. ¿En qué aspectos, por ejemplo, general? En primer lugar, le estaban entregando temporalmente el sillón de Carondelet mientras venga la crisis, se agudice la crisis, sea el culpable de la crisis, porque no... Claro. Tome las medidas. Tome las medidas, claro, porque no hay otra forma de salir de eso. Y claro, él venía después, como siempre se ha referido a los demás, a ponerle a Lenin en un puesto de un inútil, un incompetente que destruyó al país. Qué pena, confié en Lenin, ¿no? Mire, hacerse cargo del país con el partido en manos del tutor, con el Congreso en manos del tutor, con la Corte Constitucional en manos del tutor, con el Consejo de Participación Ciudadana, con el Consejo Electoral, hacerse cargo de un país donde seguía mandando un presidente que no era presidente, pero tenía todos los hilos del poder. Hacerse cargo de un país, Gonzalo, en cifras, solo en el 2007 hemos pagado más de 10.000 millones de dólares en servicio a la deuda. Y solo en el 2017 teníamos que pagar y pagamos 9.500 millones de dólares en sueldos. Entonces, solamente sumado. Una burocracia bastante usted bruta, está hablando, ¿no?, de unos 20.000 millones. Y todos los ingresos que tiene por impuestos, 14.000 millones de dólares. Digo. Y además, el petróleo vendido
hasta el 2024, creo. Y en precios que los chinos, los tailandeses deben estar felices porque están pagando por 24 cuando el petróleo vale 45. Entonces, recibir un país en el que mandaba otro señor, con una economía despedazada, con una función en el proyecto de esta famosa revolución ciudadana de ser un interino para el fracaso, era realmente algo tremendamente difícil. Y Lenín Moreno ha podido salir adelante. Y yo creo que no tenía otro camino. Estaba en una disyuntiva histórica entre ser el títere de la voluntad de Correa o ser el presidente de los ecuatorianos y de todos los ecuatorianos. Y Lenín Moreno ha adoptado esta posición con un enorme valor moral porque se ha enfrentado a fuerzas tremendas que hoy están dividiéndose porque, claro, también él está en el poder, pero que unificadas podían haberle impedido de hacer cualquier cambio en el país. Entonces, Lenín Moreno merece el apoyo de los ecuatorianos por eso, por ese enorme valor moral, por habernos permitido ver, ya lo sabíamos, por habernos permitido ver y debatir sobre la debacle del fascismo correísta. Pero aún en ese sentido, cuando hablamos de fascismo, estamos hablando de gobiernos que ideológicamente eran autoritarios, totalitarios, pero reconocidos por la eficacia, por la eficiencia en la obra pública, pues las grandes carreteras que han construido Mussolini, por ejemplo. Y es que cuando hoy se habla de descorreizar, estamos hablando de lo que antes también, porque la historia se repite. Lamentablemente. Claro, en unas ocasiones dicen como grandes epopeyas y en algunas como tragedias. Entonces, desestalinizar significaba terminar con el culto a la personalidad. Hoy aquí en el Ecuador, descorreizar es lo mismo, acabar con el culto a la personalidad, ponerle a Correa en el sitio que realmente le corresponde y le corresponderá en la historia. Aquí no hay seres iluminados, seres especiales, seres que tienen la verdad como su atributo, seres que pueden hacer las cosas como su debida regalada gana. Ahí está el resultado de la regalada gana. Corrupción, ineptitud, destrucción de una economía que pudo estar a estas alturas con los recursos que obtuvo en las mejores condiciones. Desperdició el momento histórico más importante posiblemente en la historia económica del Ecuador. La visión que se tenga en el Ecuador futuro, cuando se haga la historia de lo que estamos viviendo, será positiva respecto de Lenín Moreno. Yo creo que a Lenín se le va a reconocer todo lo que Paco ha mencionado, lo que también has mencionado en tus intervenciones, y es que es un hombre que al final le puso un coto al correísmo, rompió con ese tipo de autoritarismo verdaderamente denigrante y trató de buscar nuevos caminos para el país. Todavía no sabemos eso precisamente si puede concretarse o no en el futuro, porque no depende solo de él. Primero, ¿de qué depende el desenlace? De muchas coyunturas. Por ejemplo, la situación económica del país no va a depender solamente de las políticas que adopte este gobierno. Pero si te dicen que el ministro actual, que ya ha dado demostraciones de niveles de eficiencia, de palabra, de honor, como decían nuestros abuelos, por la credibilidad que ha despertado, el nuevo ministro de Hidrocarburos acaba de comprometer 700,000 barriles, 700,000 barriles como nueva alícuota que se va a integrar en próximos años. Eso iba, Gonzalo, porque el problema no es solamente el solucionar el dificilísimo y complicado problema de la deuda externa, sino a la larga redefinir el carácter de la economía nacional. Si es que la economía nacional va a volver a definirse como primaria exportadora y fundamentalmente extractivista, entonces Moreno yo creo que se le reconocerá su ruptura con el correísmo, su espíritu democrático, pero quedará en deuda sobre el tema económico. Yo creo que, sin embargo, pues eso todavía estamos viviéndolo, no sabemos. De momento tenemos una serie de tareas inmediatas que yo creo que van a ser registradas como positivas. ¿Pero van por buen camino? Ahora, yo creo que la consulta es mínima, la consulta es totalmente reducida, pero
hay que apoyarla precisamente porque lo que ahí está ya permite avanzar, ya permite desmantelar. ¿Qué preguntas, unas 2 preguntas que se te ocurran? Te voy a poner un ejemplo clarísimo. Están haciendo falta, quiero decir. Sí, verás, una que es insuficiente, es una de las centrales. Las reformas constitucionales que se aprobaron como enmiendas en diciembre del 2015 eran varias y afectaban a la prensa, a los trabajadores, a las Fuerzas Armadas y desde luego eliminaban la prohibición de que se pudiera reelegir después de se diera una segunda reelección. Todo el mundo le hizo notar al presidente que es un gesto de él de desconocer ese acto arbitrario, ese acto abusivo de cambiar la Constitución por un procedimiento que no debía llevarle al presidente Moreno a que en la consulta se deseche todo el paquete. Él simplemente solo planteó el tema de la no reelección, dejando una serie de cuestiones constitucionales pendientes, vigentes, que son graves. Paco podrá explicar mejor, por ejemplo, de cómo es así que se trata de manipular políticamente a las Fuerzas Armadas con la Constitución en la mano, de que se eliminó derechos que los trabajadores tenían en el Ecuador antes de 1938, Gonzalo. Y además, porque se permitió mantener el criterio de que la comunicación social es un servicio y por lo tanto puede ser manejado como el alcantarillado desde el poder público. Y entonces, por ejemplo, ahí se equivocó yo creo que Lenín Moreno, porque en vez de pedir a la gente que se pronuncie sobre un tema solamente referido a la no reelección para golpear a Correa, hubiera planteado una cosa más justa de desmantelar esas reformas mañosas y hasta hubiera conseguido un apoyo social más movilizado, porque la prensa tendría mucho más interés en eso y además tendría mucho más interés porque los trabajadores, yo tengo algunas observaciones, yo estoy de acuerdo con la observación de Paco sobre el cambio de actor de la revolución, pero yo creo que en Europa y aún en el Ecuador, los trabajadores, propiamente dichos los obreros, han mantenido un protagonismo importante, porque a la larga, ¿quién ha sido la cabeza de la oposición a Correa? Los empresarios. No, la prensa y los del FUT. La constituyente fue mala desde el primer día. En la constituyente se forjó una constitución autoritaria desde el primer día. Lo que pasa es que Alberto Acosta, que es un hombre democrático, que es un hombre convencido de sus ideas y a quien todos admiramos, se preocupó fundamentalmente de los derechos y garantías. Y se descuidó mientras el señor Alexis Mera dirigía desde el Palacio la redacción de la parte orgánica de la Constitución. Entonces yo creo que por desgracia, no solamente desde que comenzó, desde que salió Alberto, que ya empeoró las cosas, sino desde el principio había un esquema autoritario en la Constitución, que mucha gente de buena fe, no solo Alberto, mucha gente de buena fe dio gran respaldo a todos esos avances que hay que defenderlos, porque son avances de la democracia ecuatoriana, pero no se dieron cuenta, sobre todo en ese perverso poder, cuarto poder, en el Consejo de Participación Ciudadana, en donde estaba resolviéndose un problema de fondo, que es quién elige las altas autoridades. Antes elegí el Congreso y al menos eran juzgables por eso. Ahora hay un grupo de personas incensurables que lo va a hacer. Y entonces yo creo que el esquema correísta está pendiente y Lenín Moreno tiene la responsabilidad de ayudar a que se desmantele el esquema correísta. Creo que detrás de toda esta estructura que tenía país formal, de representaciones, consultas, comisiones, etcétera, había un maestro mayor, hay un patán que dirigía el Ecuador, que era Correa, y que tenía directos asistentes. Por ejemplo, en el asunto jurídico, es perfectamente conocido ahora, que le entregaron a Alexis Mera la Constitución terminada, los señores del Consejo Electoral, y del Tribunal, como se llamaba entonces. ¿Y luego hizo Mera? Hizo varios ajustes a la Constitución y así salió a la consulta popular. El país tiene problemas mucho más graves que dilucidar, que el que uno se aculpe a otro, porque este país ya no es de ese movimiento. Este país felizmente está recobrando su autonomía nacional. Si usted ganaba las elecciones presidenciales, ¿hubiera sido un presidente morenista? Paco Moncayo. Mire, la verdad es que yo soy hombre honesto y sincero. Yo no habría podido hacer lo que está haciendo Lenín Moreno. ¿Sabe por qué? Porque siendo de la oposición,
el correísmo estaría consolidado, tendría, yo sí, todo en contra. Si esto no se descomponía desde adentro, era muy difícil que cualquiera de los demás hubiésemos podido Dios hacer. sabe lo que hace. Dios entonces. sabe lo que hace. Yo por eso creo que hay que respaldarle a Lenín Moreno, hay que respaldar la consulta.